Con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y como cada semana también agradezco a Aurelio Nuño, que está aquí en su sección. Bienvenido Aurelio, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, Juan, como siempre. No, pues los encantados somos nosotros. ¿Qué te parece si hacemos el día de hoy un poquito de historia? Encantado. Ya que estamos pues con el tema de la transición entre el gobierno actual y el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y pues quisiera que nos dieras a conocer cuáles son tus observaciones, ya que tú formaste parte de un equipo de transición entre dos gobiernos, el gobierno saliente en aquel entonces de Felipe Calderón y el gobierno entrante del presidente Peña Nieto. ¿Cómo te fue en aquel periodo de transición? No era como normalmente está acostumbrado el PRI a llevar a cabo las transiciones, es decir, que el mando se pasara de un presidente saliente del mismo partido al entrante. Así es, en eso fue una excepción y hasta el momento única, ¿no? Sí, es la única vez que el PRI ha ganado el poder a la oposición. Así es. Entonces fue una transición muy distinta a la de los anteriores gobiernos del PRI, que durante 70 años se fue pasando el poder de un gobierno del PRI a otro. Hagamos un Sí. paréntesis. Sí, estoy de acuerdo en eso durante muchísimo tiempo, pero esto implicaba el que fuera tersa el proceso de transición, porque sí, formaban parte el presidente saliente y el presidente entrante de la misma organización política, pero no por ello necesariamente quería decir ni que se llevaran bien, ni que fueran tersas en sus negociaciones. Había como que un lugar común con los nuevos gobiernos, ¿no? Los nuevos presidentes buscaban desarrollar un sitio turístico en alguna playa, cada presidente tenía el suyo, y meter al bote a alguien cercano al presidente anterior, ¿te acuerdas? Las transiciones normalmente en la historia de México han sido complicadas. Incluidas las transiciones de un gobierno del PRI a otro del PRI durante estos años. Más bien las excepciones ha sido cuando ha habido transiciones sin mayor problema. Una de ellas, por ejemplo, fue la transición del gobierno del presidente de la Madrid al presidente Salinas. Es decir, esa fue una transición muy tersa. No lo fue así la del presidente López Portillo a de la Madrid, no solo en temas políticos, sino durante el espacio de la transición hubo una sorpresa y una transformación gigantesca que fue la expropiación de la banca, que como era en aquellos momentos, hoy sabemos que el presidente electo se enteró unas horas antes o una noche anterior de una decisión que en gran medida determinó su gobierno. Sin duda. La transición entre el presidente Echeverría y López Portillo tampoco fue de la más tersa. Incluso pues el presidente Echeverría lo mandan de embajador lo más lejos que se pudo. A Australia, ¿no? Sí, a las Islas Fiji. Y le cortaron la red roja porque al parecer seguía hablando en aquellos momentos. Entonces, siempre o normalmente, más bien, siempre es difícil ese paso y ese tránsito, independientemente del contexto. Ahora, yo creo que un tema, y que hoy lo estamos viviendo, es que las transiciones, otra vez no todas, pero muchas de ellas, son periodos determinantes en el siguiente gobierno. Sin duda. Por ejemplo, en el caso de cuando nosotros estuvimos en el gobierno del presidente Peña, la transición que referías entre el gobierno del presidente Calderón y del presidente Peña, en esa transición, más larga que la actual, porque ahora se acortó, ahora son 4 meses, en ese momento eran 5 meses, pues en ese periodo es cuando hicimos la negociación del Pacto por México. Entre otras cosas. Entre otras cosas, pero el pacto fue determinante en el gobierno. Es decir, recordarás que el 2 de diciembre, es decir, un día después de la toma de protesta, en el castillo de Chapultepec se anuncia formalmente esta alianza por primera vez en el México de la democracia. Tú jugaste un papel preponderante en esa transición, Aurelio. Pues mira, tuve la suerte. En primer lugar, el presidente electo me designó como el encargado de educación durante la transición. Y como parte de eso, bueno, iba a que me dieran la información, etcétera, lo normal de una transición, pero ahí empezamos a preparar la reforma educativa. Fue parte de lo que se me encargó y al mismo tiempo fui parte de la negociación del Pacto por México. De nuestro lado, del lado del gobierno entrante, estaba Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y yo. ¿Y tú? Del lado del PAN estaba Gustavo Madero, Santiago Krill, Juan Molinar, que en paz descanse, y del lado del PRD estaban los Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, y también Carlos Navarrete. Y fue un proceso en donde se construye el pacto y ahí es donde... ¿Fue tersa?
La transición fue tersa. Las negociaciones. Las negociaciones difíciles, pero finalmente se logró por primera vez y única también en el México de la transición un acuerdo de ese tamaño y de esa profundidad entre todas las fuerzas políticas o las principales fuerzas políticas. La conjunción en ese momento del PRI, PAN y PRD permitía tener mayorías para reformar la Constitución y por lo tanto poder hacer reformas que nadie más había podido hacer. Oye, ¿estuvo dentro de las negociaciones el avión presidencial? No tenía nada. Porque que así ver. se dijo en su momento, ¿no? Que era que porque lo compró el gobierno de Calderón para que lo utilizara el gobierno del presidente Peña. Bueno, no, eso fue, el presidente Calderón decide comprar ese avión mucho tiempo antes. Okay, no es de que se lo haya pedido el presidente electo. No. Oye, cómprame un avión para que no lo gaste yo. Pero, digo, nada más para que aclares porque es una versión que... No, de acuerdo, no, sí. no. Y le he escuchado, no, es falso. El presidente Calderón decide comprar un nuevo avión porque el avión que existía era un avión ya muy viejo. El Benito Juárez, ¿no? Sí, exactamente. Y decide comprar un nuevo avión. Nada más que lo compran y se tarda mucho en llegar. Y entonces el avión incluso llega ya muy entrado el gobierno del presidente Peña. Pero jamás se lo pidió ni de casualidad. Fue algo, fue algo que decidió el presidente Calderón, que incluso en su momento se valoró si se rechazaba, se interrumpía la compra, y en el momento se decidió que salía más caro, más oneroso al Estado en ese momento ya devolver el avión que tomarlo. Digamos, pero no fue parte de la transición, menos tuvo que ver con el pacto, fue una decisión que tomó antes Calderón. Oye, ¿y cómo ves la transición hasta este momento? Pues ahora sí que ya con la mirada amplia que te puede dar el observarla desde fuera del escenario que se está llevando a cabo entre el gobierno del presidente López Obrador y el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. A mí me parece, yo encuentro una diferencia entre todos los anteriores, sin importar que hayan sido del mismo partido político. Aquí se antepone, de acuerdo a mi punto de vista, al poder la vocación de servicio. Así te lo digo, Aurelio. Y el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Tú cómo lo ves? Mira, desde tus datos. Sí, yo lo que observo es, bueno, hay un proyecto de continuidad y entonces, pues, evidentemente se refleja en este proceso. Esa fue la decisión de la mayoría de los ciudadanos y creo que a nadie tendría que extrañar este proceso. A mí al revés, me extraña escuchar gente que piense algo distinto o que quiere analizar o ver cosas distintas a ello. Ahora, dentro de esto, veo al presidente en funciones todavía. Muy armónica, ¿no? Esta transición se ve armónica. Se ve muy armónica. Y yo diría que hasta la más en la historia, de las que yo he podido observar o leer. No lo Mira sé. que me gusta la historia. No lo sé, no lo sé. Yo creo que, por ejemplo, la transición, como decía hace un momento, del presidente de la Madrid al presidente Salinas fue muy tersa. Yo aquí lo que veo es... Pues claro, medio, ¿no? Porque le quisieron hacer madruguete al presidente Salinas. Y te acuerdas que Alfredo del Mazo destapó a Sergio García Ramírez. Bueno, pero eso fue, dijeron... Se tuvo que ir a Bruselas. Previo. Dicen que lo castigaron. Vaya pero no castigo. Fue un conflicto entre el presidente entrante y saliente, ¿no? Yo aquí lo que veo es, efectivamente, veo una continuidad. Pero lo que veo, y no extraña porque es una continuidad, pero lo que veo es todavía la fuerza del presidente López Obrador. Es decir, lo más importante que va a suceder en esta transición es las reformas que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero. Nos queda un minuto y medio y esto tampoco se había dado en la historia. No sé, bueno, yo recuerde. No se había dado o que así. tuviera la trascendencia que tiene. No, yo te diría las transiciones, cada una en su contexto. Yo creo que 3 transiciones contemporáneas que determinaron en gran medida los siguientes gobiernos porque pasaron cosas muy importantes. Una fue la de López Portillo a Miguel de la Madrid, cuando López Portillo decide de manera unilateral nacionalizar la banca. Así es. La segunda, llorar como un perro al día siguiente. La segunda fue la nuestra, por el Pacto por México, que se negoció durante la transición y permitió al primer día del gobierno, al segundo día del gobierno, iniciar con una agenda
de reformas muy dinámica y muy La tuya profunda. te refieres a la de entre Calderón y Peña Nieto. Es correcto. Y la de ahora. Y la de ahora, porque lo que va a suceder en los últimos 2 meses de la transición es seguramente la aprobación de una reforma o de muchas reformas muy profundas que van a determinar en gran medida el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y vamos a estar súper pendientes, y Aurelio Nuño las vamos a seguir analizando aquí los martes. Encantado de la vida. Muchísimas gracias, Aurelio, por Al acompañarnos. contrario, De verdad, gracias a valoro ti, Juan. mucho nuestras conversaciones. Yo también. Nos damos una pausa, no se vaya, muchísima información que darle a conocer a nuestro regreso.